Hola, ¿qué tal? Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bienvenidos a otra cápsula de fe. ¿Alguna vez te han dado una tarea importante o que consideras muy pesada y ves que a tus compañeros no le asignan ninguna responsabilidad? Esto puede generar dos puntos de vista. El primero, como saben que soy capaz, me asignan la tarea más difícil. Y el segundo punto de vista, a mí me cargan la mano y los demás estarán relajados. Algo así le pudo haber pasado a Pedro cuando el Señor le pide que se haga cargo de sus ovejas. Después del sacrificio y muerte de cruz de nuestro Señor, se le aparece a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Luego de comer y de partir con ellos, platica con Pedro y le dice en el libro de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevarán a donde no quieras. Eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: Sígueme. Podemos notar que el Señor le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba, y después de la respuesta de Pedro, le da el encargo. Esto es un aspecto que debemos tomar muy en cuenta y que luego analizaremos, pero ahora detengámonos un momento en Pedro, quien se entristece cuando el Señor le pregunta lo mismo por tercera vez. Pedro tiene motivos para ponerse triste. El primero es porque la última vez que cruzó palabras con el Señor e hizo alarde de su amor por él, al minuto siguiente ya lo estaba negando para poner a salvo su vida, como podemos leer en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 36 al 38. Le dijo a Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. La escena aún estaba muy fresca en la mente de Pedro, y piensa que por eso el Señor no está seguro del amor que le tiene. En las costumbres judías, el decir 2 veces lo mismo, como por ejemplo, de cierto os digo, es para enfatizar que lo que se va a decir es muy importante. Pero preguntarlo 3 veces era signo de que pienses muy bien tu respuesta, porque lo que digas te llevará a un compromiso muy serio. Pedro se enfoca en las dudas que el Señor podría tener acerca de él, pero el trasfondo de las preguntas es diferente. El Señor le pregunta a Pedro para que Pedro se asegure de lo que hay en su corazón hacia el Señor. Y ahora, mis amados, noten este aspecto importante. El Señor no le pregunta a Pedro: ¿te sientes capacitado? ¿O dispones de tiempo? ¿O tienes recursos, ya sea económicos o materiales? ¿O amas a los otros discípulos? No, el Señor le hace una pregunta muy clara: ¿me amas? ¿Y por qué el Señor quiere que Pedro esté seguro de su amor? Porque solo por amor a Él podemos llevar a cabo la tarea que nos encomiende. Solo por amor al Señor las tareas más complicadas no las sentiremos como cargas, sino como una bendición. Cuando verdaderamente amamos al Señor y queremos cumplir la tarea que nos encomienda, sacamos tiempo y nos esforzamos para cumplirla. Y por el contrario, cuando no la amamos, cualquier situación es pretexto para dejar de cumplir. Después de que Pedro se compromete con el Señor, el versículo 19 finaliza cuando el Señor le dice a Pedro: Sígueme. Ahora vayamos a los siguientes versículos, al 20, 21 y 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. A ver.
¿No en el versículo 17 Pedro se pone triste porque cree que el Señor no está convencido de su amor por él? Y le hace notar que sí lo ama. Y apenas terminando de aceptar la responsabilidad de tener bajo cuidado al redil del Señor, ve que Juan está por ahí cercano a ellos, pero no le han dado ninguna tarea. Imagínate la escena. Terminando el Señor y Pedro de cerrar el trato, de que Pedro se hará cargo de las ovejas, Jesús le dice: sígueme, aún tenemos que afinar algunos detalles de esta responsabilidad que tienes ahora. Debo advertirte algunas cosas, debo advertirte de los riesgos que conlleva la tarea, de las precauciones que debes tomar. Te recomiendo que... Entonces Pedro en ese momento voltea a ver que el apóstol Juan lo sigue a una distancia prudente. Pedro, tomando del brazo del Señor, lo interrumpe diciendo: Señor, ¿y a Juan no le vas a dar ninguna responsabilidad como a mí? Fíjate que esto que me has encomendado es muy difícil de hacer, ¿y a él no le has dado nada? Jesús le responde: si quiero, él se puede quedar ahí sentado hasta que yo venga de nuevo. ¿A ti qué te importa? Al que le hice el llamado es a ti. Qué fuerte respuesta de parte del Señor, pero es una realidad. Ante un llamado de Él a servirle, no nos debe importar qué hacen o dejan de hacer los demás. Si tú estás muy complicado cumpliendo la encomienda, mientras otros están relajados. A veces esta situación nos desanima y dejamos de hacer la obra del Señor porque no tenemos ayuda de otras personas o de nuestras autoridades pastorales. Recuerda que lo primero que se necesita para trabajar en la obra del Señor es amarlo a Él, y eso te hará amar la obra. Y lo segundo que debes de tener siempre presente es que el llamado te hizo a ti, no a tu esposa, no a tus hijos, no a tus hermanos de la fe, no a tus pastores. El llamado es única y exclusivamente para ti. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este nuevo día. Gracias te damos por esta palabra que has traído a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, ahora podemos entender que el llamado es para cada uno de nosotros. El llamado es individual, no es llamado colectivo. El llamado que tú me hiciste, Señor, yo lo debo cumplir por amor a ti, no por amor a la obra, no por amor a la encomienda, no si tengo recursos, no si tengo tiempo, no si tengo capacidad, sino por amor a ti, Señor, porque todo lo demás tú me lo vas a proveer. Perdóname, Señor, si he puesto excusas para no cumplir con la encomienda que me has dado. Perdóname, Señor, si no he hecho lo que tú me has mandado a hacer, porque lo he considerado muy pesado, porque lo he considerado muy complicado, porque estoy esperando que alguien me ayude, porque veo que los demás están muy tranquilos mientras yo me estaba esforzando. Perdóname, Señor. El día de hoy retomaré ese compromiso que hicimos tú y yo, cuando me preguntaste que si te amaba y yo te respondí que sí, y me volviste a preguntar que si te amaba y te respondí que sí. Perdóname, Señor, porque no he hecho lo que tú me has mandado, porque estoy esperando que otros me ayuden a hacerlo, cuando el llamado fue única y exclusivamente para mí. Gracias te damos, Señor, por esta revelación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bendiciones para todos.